Yo soy Samuel Ramal, soy apiterapeuta y apicultor y bueno, y me dedico a tratar a personas con el veneno de abeja, con el aire de la colmena y los productos de las abejas. Sí, yo llegué porque tuve un accidente de tráfico y me quedé cojo, me trituré el tobillo y después de 7 operaciones no me mejoraba. Y iba cojo siempre y harto medicamento. Entonces encontré por internet veneno de abeja para curar la artrosis traumática y fui a probarlo y desde el primer día ya me quedé alucinando con el resultado. Luego estuve como 3 meses haciendo 4 la terapia y ya empecé a investigar desde el primer día todo lo relacionado con la abeja porque me quedé tan parado que no me lo creía. Y luego te das cuenta de que hay un montón de estudios, que en otros países se utiliza el veneno y todos los productos. Entonces pues me dediqué a estudiar todo eso. Llevo como 12 años estudiando el tema. Antes del accidente era carpintero yo. Bueno. Sí. Era carpintero y bueno, no tenía nada que ver con las abejas, ni sabía nada. Porque tú cuando estás en un bucle de estos, de una enfermedad o de una cosa como esta que me pasó, de tantos medicamentos que te tomas, tu cuerpo al final cambia y ya no eres tú, es otra persona, porque tu energía se pierde, ¿no? Entonces, cuando entras en esa dinámica de tanto medicamento y tanta cosa, tu cuerpo ya se queda tan chafado, tan hecho polvo que no remonta. Y cuando empecé con el veneno y a tomar 1 kilo de miel a la semana. Y me tomaba casi medio kilo de polen. Bueno, un bote de medio kilo a la semana. Yo iba a saco, 2, 3 cucharas con la leche, 2 cucharas con el café, a saco. Porque la tía me dijo, tienes que limpiar el hígado de todo lo que te estás tomando, medicamentos. Y empecé se quitó el dolor con el veneno. Y empecé a notar mucha energía con los productos. Y no pude parar hasta el día de hoy de estudiar las abejas y todo lo que envuelve a las abejas. Que es increíble, ¿no? Claro, yo tenía más medicación que mi abuelo. ¿Sabes? Claro, para los dolores, para un poco de depresión, ¿sabes? Porque cuando entras en un bucle así, que te operas y no recuperas, y con 30 años y te operas y no recuperas, Claro. entonces tú crees mucho primero en la medicina tradicional y luego dejas de creer. Y ya estás en un pozo que dices, ¿de aquí cómo voy a salir? Tu vida se complica, todo se complica y lo que necesita tu cuerpo para salir de ahí es energía, ¿no? Algo que te dé, primero quitarte el dolor y luego unos buenos chutes de energía como es, por ejemplo, la miel, el polen y todos esos productos, ¿no? Consumirlo bastante a diario, que forme parte de tu alimentación, ¿no? Entonces eso se nota muchísimo. Si tú tomas miel o polen cada día, tu cuerpo cambia y tu resistencia a todo es mucho más fuerte. Y lo que tengo aquí montado, ya lo sabéis más o menos, es lo de poder respirar el aire de la colmena, ¿no? Entonces yo fui a Alemania a un congreso y escuché el Hans Musch, uno de los inventores o de los primeros que empezó a hacer esto, el sistema para respirar el aire de la colmena, que explicaba maravillas. Y estuve hablando con él y me dijo, Samuel, no te lo pienses, hazlo, porque el resultado es increíble. Y bueno, lo pintaba tan bien que yo soy un poco incrédulo hasta que lo pruebo, ¿no? Entonces lo primero que hice cuando llegué aquí a España fue ir al colmenar mío, en medio de la naturaleza allí, ponerlo, el surtidor encima de la colmena, e ir a buscar a un amigo mío resfriado, decirle, vente para acá que te voy a hacer un tratamiento nuevo. Y el mismo día se le bajó el resfriado, una cosa bestial. Y al día siguiente volvió y se le quitó. Claro, tú viendo ese resultado, pues ¿cómo te puedes quedar? Te quedas que tienes que seguir investigando y probando, ¿no? Y fuimos probando con personas, cada vez iba buscando un amigo, otro amigo, algún paciente, y todos iban mejorando, ¿no? Entonces me decidí, hace 4 años o así, hacer la primera caseta de aire de colmena, así tipo muy pequeñito, para poder también dormir, tumbarte, notar el sonido y la vibración y poder respirar al mismo tiempo, y también con unos resultados increíbles. Vino un hombre mayor que trabaja en el asfalto
y tiene los bronquios reventados. Y el hombre, para ir a su casa, se paraba, de donde dejaba el coche hasta su casa, que tenía que subir un piso o dos, se tenía que parar 3 o 4 veces. Pues el primer día que vino, se quedó 1 hora durmiendo y respirando. Y por la noche me llama que no se tenía que haber parado ni un minuto a recuperarse. Que había notado una cosa increíble, que no era cómo podía ser posible y tal y que cual. Entonces todas estas personas que van viniendo y te van explicando su experiencia, pues, y yo también, que yo lo he probado, te va incentivando a que vayas investigando, ¿no? También hicimos las pruebas con un corredor de running, entonces se hizo una prueba de esfuerzo, lo hicimos en un sitio que se hacen pruebas de esfuerzo, y luego hicimos 10 sesiones de aire y otra prueba de esfuerzo. Y la primera prueba aguantó 1 minuto corriendo a 18 km por hora, y la segunda prueba aguantó 3 minutos a 18 km por hora, o sea, un cambio bestial. El mismo médico del centro decía, esto que habéis hecho no puede ser, la máquina está mal o yo qué sé, pero me sorprende mucho que en 10 días de aguantar 1 minuto a tope, aguantar 3 minutos, y de los 3 minutos uno era plano, otro era con rampa 1 y con rampa 2, o sea, un esfuerzo mucho mayor con menos pulsaciones incluso, que también los deportistas buscan eso, dar más rendimiento con menos pulsaciones. Entonces todo esto me hace pensar en esto, ¿no? Que esto es increíble, una cosa increíble. Ahora en septiembre empezamos otra vez las pruebas de esfuerzo con deportistas, con 10 corredores, y colabora con nosotros el CAR Sant Cugat y la Vall d'Hebron, que la Vall d'Hebron se va a encargar de analizar todos los compuestos del aire, y los médicos del CAR van a verificar o a afirmar como que mejora el rendimiento. ¿Por qué mejora todo este rendimiento, no? Sería la pregunta. Porque, así resumiendo, dentro de la colmena sabemos que todo lo que tienen las abejas es bueno para la salud del ser humano, ¿no? Entonces, en el aire de la colmena está todo eso. Está los antioxidantes del propóleo, los antioxidantes de la miel, la cera. Las abejas, cuando respiran, sueltan una proteína que es el citocromo, que esa proteína nos ayuda a eliminar hidrocarburos del cuerpo y restos de medicamentos. Eso se ha demostrado que tiene esa proteína. Aparte hay más de 50 compuestos químicos, hay feromonas. Hay alguna feromona de las abejas que va muy bien para el tema de artritis, de reuma y todo el dolores de óseos. O sea, se va demostrando que han detectado una feromona que funciona para esto, otra feromona, pero claro, hay muchas, y es un trabajo que estamos haciendo ahora muy complicado y que tardaremos bastante tiempo en tener todos los resultados. Pero de momento todos los resultados que he ido viendo son sorprendentes. Y bueno, y lo veo una terapia muy segura, porque de momento aquí a nadie le ha dado una alergia, porque tengo pacientes incluso que son alérgicos a la abeja, nivel 5, que son bastante alérgicos, y vienen a respirar el aire y no les pasa nada. O sea, aunque seas alérgico a las abejas, es muy complicado que te dé una reacción alérgica con el aire, ¿vale? Aunque también habrá un poco de veneno en el aire, pero de momento todas las personas que han venido, incluso alérgicos, no les pasa nada. Entonces lo veo una terapia muy, muy segura, porque con el tema del veneno de abeja hay que tener mucho cuidado, y con este tema es muy seguro y muy energético, ¿no? Y también te relaja. Entonces estoy apostando más por esto, pues no se conoce, y por ejemplo una casa de estas en cualquier finca particular se puede instalar. Tú puedes disfrutar de tener tus abejas para hacer apicultura, tener tus productos y tener tu terapia con aire de colmena o con la relajación. Pero cuando pinchas con abejas, ¿haces pruebas antes? Sí, cuando pinchas con abejas, primero se hace la prueba de alergia al veneno de abeja en un laboratorio, y se hace la prueba en sangre. Luego se hace una pequeña prueba
que sería como un picking que hacen en los hospitales. Entonces nos aseguramos que no. Pero hay gente incluso que siendo no alérgica de las dos maneras, dando negativo, cualquier día te puede hacer una reacción alérgica. ¿Por qué? Pues por a lo mejor está estresado, o por ha comido mal esa semana, o tiene mucha proteína de carne, o mil historias que te puede dar. Que normalmente cuando te da la primera vez no te da una reacción muy bestia que te quedas hecho polvo, ¿vale? Esa es la segunda o la tercera cuando te da bien fuerte. Si te da la reacción alérgica. El primer día que te da y como estás atento lo puedes de seguida controlar con el Urbasón o con medicamentos o con algunos puntos de acupuntura y tal. Pero cuando ya te ha dado una vez, te vuelve a dar, o la tercera ya es muy complicado. Entonces yo creo que la terapia, el veneno de abeja va increíble, pero siempre tiene ese pequeño riesgo, o grande, depende para cada persona. Y con esto no, con esto vamos a conseguir muchísima mejoría sin tener ningún problema alérgico. Lumbalgia y de huesos también va bien lo de la cama, lo que pasa es que no es la cama sería, ¿Más? Sí, por la vibración que hace, desinflama las zonas. Hay gente que ha venido, ahí tengo un paciente que tiene artritis y él cuando se tumba en su casa a echar la siesta media hora, cuando se levanta destrozado. Le duele todo, ¿no? Como es la artritis. Pues cuando viene aquí, se tumba y le va increíble y no le duele nada y se levanta sin dolores, ¿vale? Y incluso tengo otro paciente que está a punto de operarse de la cadera, le van a poner una prótesis, y viene a dormir aquí 1 hora a la semana o 2 y dice que le duele menos la pierna. Eso lo dice él, no lo digo yo. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué? Porque es eso, la frecuencia del sonido de la abeja equilibra otra vez el cuerpo. Cuando tú tienes un dolor, tienes una inflamación y hay un bloqueo. Igual que se desbloquea con el punto de acupuntura o con las abejas también se puede desbloquear, cuando tú te tumbas aquí, lo que consigue tu cuerpo es vibrar a tu frecuencia y ese bloqueo se quita. Hay algunos que necesitarán más horas y otros necesitarán menos horas. Pero mucha gente me lo está diciendo, que han venido a tumbarse para relajarse y se le ha quitado dolor de espalda. O sea, todo esto aquí en España es el primer sitio y hay que estudiarlo, que en eso estamos, pero en Alemania ya hay un estudio hecho con médicos que demuestra que si tú duermes una noche aquí, tus órganos mejoran un 40%. Puedes echarte la siesta, que hacemos eso, siestas de 1 o 2 horas, o 3 horas, depende de lo que quieras, o lo que aguantes, porque esto también cuando llevas primero te da un poco de nervios, de que tiene las abejas y tal. Luego de repente te viene, pum, de golpe la relajación y te vas, y te quedas como súper relajado. Y luego ya de repente, pum, te ha cargado, y ya no puedes dormir más, ¿sabes? Se nota como si te fuera cargando las pilas, ya tienes carga de pilas, ya te levantas. La frecuencia a la que vibran es la frecuencia de la naturaleza. ¿Qué frecuencia es? Son 430 y algo, 32, ¿verdad? Son 432, pero tiene un margen siempre y ese es el tema. Cuando tú... Bueno, eso ya hay estudios que demuestran que cuando vas a la naturaleza, tu cuerpo se vuelve a cargar y se vuelve a equilibrar. Pues esto, tú cuenta que hay, aquí en la cama esta que tenemos, por ejemplo, aquí hay 3 cajas de abejas y en cada caja hay 40.000 abejas, habrá alrededor. Por 3 son 120.000 masajistas a tu disposición, que digo yo, ¿no? Entonces, esa energía de esa colonia, esa aura, también hay una máquina que mide el aura y se ve que las colmenas tienen 1 metro de aura. Tú cuando te metes dentro, te fundes con ellas. Es una experiencia que yo se lo recomiendo a la gente. Por eso mucha gente, apicultores, te dice, cuando voy a las colmenas, cuando vengo muy relajado. Porque tú cuando estás en un colmenar estás escuchando ese zumbido y te está transmitiendo esa frecuencia, ¿no? Y esa relajación. También hay estudios que demuestran que a 200 metros de un colmenar no hay infecciones, ni bacterias, ni hongos y plagas. Porque todo el ruido que sale y los aceites esenciales eliminan cualquier infección que hay cerca de las colmenas.
Aquí tenemos un huerto al lado de las colmenas y este hombre dice que desde que tenemos las abejas no tiene plagas. Y cada vez más da. Los árboles dan más, todo da más. O sea, es como... Sabemos que es muy bueno las abejas, pero no sabemos hasta qué punto nos beneficia, porque hasta esa frecuencia es una cosa curiosa, ¿no? Yo creo también los egipcios, con el tema del propóleo, que también lo he estudiado bastante, los egipcios se dieron cuenta que el propóleo era increíble, un antibiótico increíble. Y yo creo que a partir de eso, tú en la época esta, ¿cómo se curarían ellas infecciones y cosas? Se dieron cuenta que tomando esos productos mejoraban y yo creo que por ahí fueron yendo, ¿no? También se darían cuenta de lo buena que está la miel y la energía que les dará para todo. Y creo que por eso también se arriesgan a coger los panales como los cogen ahora hoy en día, ¿no? Hay una tribu de los pigmeos que ellos hacen apiterapia a su estilo. Ellos cogen los enfermos de apiterapia, los enfermos que tienen de su tribu, y cuando ya están muy enfermos, que ya no saben qué hacer con ellos, van a buscar un enjambre de abejas y lo ponen debajo del enjambre justo de un árbol. Sube uno de ellos y corta el panal. El panal cae al suelo donde están ellos. Tú imagínate cuando caiga un panal de esos al suelo, la de picotazos que vas a recibir. Pues el panal cae al suelo, le pican las abejas a los enfermos y ellos comen todo lo que sale de allí. Las larvas, que las larvas también tienen propiedades, la cera, la miel, el polen, el pan de abeja, todo lo que hay se lo van comiendo. Y dice que se curan. Eso lo vi en un documental. Y si ellos ya lo hacen, eso ya viene de... Se han dado cuenta de eso, ¿no? Ellos. Nosotros lo tratamos de otra manera, envasado y tal, que está bien, pero ya ellos ya lo hacen. Y a ellos no se la ha enseñado a nadie. Ellos se le han ido pasando ese legado de uno a otro, ¿no? Un caso, mira, el último... He tenido muchos, ¿no? Muchos que por eso sigo haciendo esto, porque a veces que te sorprende, ¿no? Y hace poco vino un boxeador así joven, que tiene 30 años, que es casi profesional, ¿no? Y él tenía una hernia discal y un desplazamiento de la columna vertebral, ¿vale? Y llevaba como 5 meses que ya no sabía qué hacer. Ha ido a hacer médico, le ponían morfina, le ponían de todo, le querían fijar las placas, con placas toda la espalda, ¿no? Y él tenía un amigo que me conocía y se lo dijo, vente que se piquen las abejas. Pues el primer día que vino, él no podía doblar la espalda y había dejado de entrenar y ya se quería retirar de boxeo. Y bueno, no podía ni doblarse, ¿no? Pues el primer día que le piqué ya pudo doblarse, ¿vale? Y estuvo haciendo el tratamiento durante, habrá hecho 6 o 7 sesiones, o como mucho 10 sesiones, y se ha recuperado por completo. Y lleva como 6 o 7 meses sin una molestia en la espalda. Y su diagnóstico era operación. Y estaba hasta arriba de medicamentos y seguía con dolor, porque un dolor de ciática, muchos medicamentos ni te lo quitan, por mucho que te den, ¿vale? Pues este chico se ha recuperado por completo, ha vuelto a entrenar y ha vuelto a competir y está ganando. Y encima viene a respirar el aire de colmena también antes de hacer los combates de boxeo, porque claro, un combate de boxeo, que parezca que no, pero son 3 minutos repartiendo puñetazos que eso te revienta más que hacer una carrera quizá. Pues son unos cuantos asaltos a 3 minutos a todo lo que des. Y él lo dice, que lo nota muchísimo y ha ganado algún combate potente, ¿vale? Y él lo nota. Él cuando va a hacer combate, pues viene ahora y respira, se toma un poco de polen, pan de abeja. Tenemos un doping natural. Y con este, por ejemplo, ese ha sido bastante sorprendente, porque ella había dejado de boxear y su remedio era operación y fijar las vértebras. ¿Qué pasa cuando...? Yo veo que a veces no hay otra opción que operar, pero cuando tú tienes ese problema, que sería por desgaste de los huesos, ¿qué pasa? Que tú vas a operar y vas a poner ahí una placa que lo único que va a hacer va a ser aguantar esas vértebras, pero la enfermedad y la causa de eso sigue. Eso se sigue degenerando y luego se va a degenerar la de arriba y luego la otra.
Mientras que con la terapia de veneno lo que hace es que lo elimina todo eso. Y hace como una limpieza de toda esa zona. Y vuelve tu cuerpo a trabajar bien. ¿Vale? No es como poner una placa y ya está, no, porque sigue la enfermedad. ¿Eh? Y lo que hace el veneno de abeja y los productos desinflama y mejora. Entonces ya se te quita. Que eso es lo... También de pacientes, sobre todo, lo notas mucho con pacientes con artritis, con tendinitis, con ciática, lumbalgias, cervicales. Eso, los resultados son muy rápidos. Luego hay otras enfermedades que son más lentas. Pero se tratan hasta 300 o 400 enfermedades. Se pueden tratar con todos los productos de la colmena. Pero yo para lo que más le aconsejo siempre, que veo que es muy efectivo, temas de espalda. No hace mucha reacción inflamatoria dura y la recuperación es muy rápida. O ahí se pueden hacer para 1000 cosas, ¿no? Se hace. Pero para lo que más efectivo lo veo, sobre todo de dolores, de artrosis o artritis o tendones o contracturas. Tengo un maestro de apicultura, que es un hombre que lleva 40 años, y lo hago tocándolas lo menos posible, no mareándolas mucho las abejas. A veces solamente abriendo la tapa ya sabes cómo está eso, ¿no? Incluso oliéndolas ya sabes si está en buen camino o mal camino. Yo lo que he visto a lo largo de todos estos años, que contra más las toques peor, porque el microclima que hay dentro, que es ese aire que respiramos, cuando tú empiezas a mover los cuadros, es como si en tu casa viniera alguien y te quita el techo y empieza a mover todos los muebles y los pone como él le da la gana, ¿no? Ese rato que va el apicultor a meter ahí las narices por curiosidad, hace un desequilibrio que luego al igual tardan 3, 4, 5 horas en volver a estar en el mismo equilibrio. Entonces yo he visto que lo mejor, yo creo, es tocarlas poco. Tocarlas, puedes verlas cada semana, una vez, pero intentar tocándolas poco. La que sabes que está mal, pues sí, la trabajas mal, le quitas cuadros, lo que sea, pero las que sabes que están bien, una visita muy corta al colmenar. No hay gente que va... Claro, al principio de tener las colmenas vas muy a menudo, porque estás que te sales. Pero es perjudicial, yo creo, ¿eh? Es mejor no mucho. Tú cuando toca cambiar los cuadros los cambias, cuando toca alimentar un poquito antes de la primavera alimentas un poco, porque salgan del invierno fuerte, pero no ir a toquetearlas por toquetearlas. Cuando ves que están muy fuertes, pues sí haces algún enjambre, pero yo he visto que contra menos las toques, mejor van y menos agresivas se hacen. Y yo he conseguido que mis abejas no sean muy agresivas. Supongo que también, yo me acuerdo que al principio era bestial, que tenía que ir tapado, súper tapado, y hoy en día no, hoy en día son más tranquilas, que yo creo que también influye mucho si estás cada vez que vas a tocarlas, les desequilibras su colmena, cuando tú vuelves, ellas dirán, oye, ya ha vuelto aquí el que me lo desmonta todo. Y si cuando tú las abres prácticamente no lo notan, cada vez que ven que abras, no se ponen tan agresivas. Siempre hay alguna que no, pero la mayoría de hoy en día que tengo son muy tranquilas. ¿Y tratamientos sanitarios haces? Sí, tratamiento sanitario tengo que hacer uno obligatorio al año, que es ecológico, pero no me hace ni gracia tampoco hacerlo. Sálico. Sí. Y ya está. Ese es el único que le hago y ya está. Y las que veo a veces sanas no se lo he hecho. Porque tampoco los tratamientos de Varroa no son muy... van bien, pero no son 100% efectivos. Entonces a veces tú sabes que tienes una colmena sana y meterle eso, que echa un pestazo, que ya lo sabes, no me gusta mucho, pero a veces hay que hacerlo. He tenido a veces bajas importantes y otros años no. Hay que hacerlo una vez al año, pero hay gente que lo hace 2 o 3. También depende a la que te dediques, ¿no? Si tú solo ganas de la miel, pues claro, tienes que estar súper encima y súper... Si ganas más de otras cosas, pues al igual, no sé, no estoy muy de acuerdo con los tratamientos para las abejas. Igual que yo, medicarme por medicarme, no lo veo correcto, ¿no? Que también hay gente que dice que no, que si no tratas, a la larga se hacen resistentes
a las barroas, las que te queden. No lo sé. Te afecta bastante, pero bastante, porque, no sé, es algo que me jode un montón, la verdad. El otro día, cinco colmenas, cuando vine de vacaciones, listas. Sí, porque eran enjambres pequeños, que de aquellos que dices, bueno, este no sé si va a tirar, o si tirará, no tirará, le dejaré un poco de comida y que haga lo que quiera, o algún enjambre pequeño que has recogido y tal, ¿no? Y en total de las 65 la han cascado, ¿no? Y bueno, te da pena porque son vidas, ¿no? Y a mí me han ayudado mucho las abejas, entonces les tengo mucho cariño. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se han muerto 5, pero yo he hecho en verano, en primavera, 25 enjambres. O sea, lo vas recuperando. Y siempre pasará, siempre se morirá alguna, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Te da lástima porque luego ves todo eso ahí, todas las abejas muertas o todos los cuadros ahí vacíos, con la polilla que la que te despista se te llena. Y es penoso sobre todo si tienes pocas bajas, no, pero cuando tienes muchas bajas es jorobado porque es complicado, cada vez más complicado tener un colmenar sano y ganarse la vida con las abejas, que es lo que yo conozco más de 100 apicultores y que se ganen la vida solo con miel, hay muy pocos. Muchos de los profesionales viven gracias a la ayuda, porque como está todo, del clima, del cambio climático y de todas estas cosas, cada vez es más difícil sacar unos cuantos kilos de miel para poder vivir. Por eso también recomiendo a todos los terapeutas, a todos los apicultores, pues que no solo hagan miel, ¿no? Que hagan miel, propóleo, polen, aire de colmena, que estudien un poco las terapias y que valoren mucho la miel como alimento, no como un alimento, sino como un medicamento. Porque solamente la miel te puede quitar un montón de enfermedades. Entonces yo a mucha gente se lo digo, esto tómatelo como un medicamento, no te lo tomes como un endulzante. Te lo guardas y cuando estás malo te lo tomas. Si no te gusta mucho la miel, si te gusta pues cada día. Y yo veo eso, que la apicultura está muy desaprovechada. Es como si tuvieras un Ferrari y fuera siempre en primera, ¿no? Pero no lo valoran porque sí lo valoran ellos, porque ellos saben lo que cuesta hacerlo. Lo que pasa es que los compradores no saben lo que están consumiendo. Porque si tú coges propiedades de la miel de tomillo, hay un montón de estudios. Si ves la lista de propiedades que tiene, no vas a encontrar otro alimento como ese, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer, pues subirle el precio, igual que el vino. Igual que hay vinos que vale 500 euros la botella o más, y la gente los paga con un gusto que no veas. Sí que tiene antioxidantes, pero no tiene tantos como la miel. Y cuando tú estás enfermo, a lo mejor solamente tomando medio kilo de miel a la semana se te quita. O te va a dar el chute de energía que necesita tu cuerpo para salir de ese bache. Y la gente no hay, en España no tenemos esa cultura, pero en Marruecos sí. En Marruecos sí que te pagan 25 euros por un kilo de miel buena. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra cultura y valoran otras cosas. Aquí pasa eso, aquí tú le dices a uno que no sabe de qué va el tema, le dices, no, mi bote de miel vale 15 euros el kilo. Y dice, pero yo en el mercado no he visto uno de 3. Ahí está el tema. Que no tienen ni idea de lo que se están comiendo. Y luego dice, no, yo me lo he tomado, no se me ha quitado el resfriado. ¿Cómo se te va a quitar si lo que te estás tomando es todo lo contrario a la miel? Sí. He soñado, sobre todo cuando es la temporada de los enjambres, sueño con abejas. ¿Y qué sueñas? Bueno, que hay abejas por todos lados. Pero bueno, no, me gusta soñar. Sobre todo cuando es época de enjambre, que estás todo el día con el traje puesto sacando enjambres. Luego cuando te vas a dormir, todavía estoy en la cama soñando con abejas. Así que va a pasar más de una vez. Es el animal más importante del planeta, ya lo han dicho, ¿no? Y bueno, y es una cosa curiosa. Uno de los profesores míos decía que se aprovecha más que del cerdo, de la abeja, ¿no? Decía, ¿qué animal? La gallina que da carne y huevo y pluma. El cerdo, carne. La vaca, carne y leche y piel.
y las abejas te dan 15 productos, ¿vale? Entonces el animal más importante. ¿Por qué? No sé, alguno de la iglesia te diría que lo ha puesto Dios para nosotros, ¿no? No lo sé por qué, pero que es increíble no hay duda. Y que todavía nos falta por demostrar, por saber sacarle el máximo partido también. Porque hay muchas cosas que todavía no sabemos. Como eso que se ponen los enjambres en los centros telúricos, la organización que tienen real. Hay muchas cosas que es lo bueno, ¿no?, de este trabajo, que siempre puedes tirar para un lado o para otro para investigar, ¿no? Y si eres un poco curioso, pues eso es lo que te motiva, ¿no? Investigar tu animal que te gusta y que encima te ayuda muchísimo a la salud. A mí me devolvieron la vida. Si yo no hubiera encontrado las abejas, me hubiera acabado mal yo. Porque entras en el círculo vicioso ese de la depresión y haces alguna locura, tu vida ya no es como era, y entonces a mí me han hecho que volviera mi vida a ser como era, ¿no? Mejor. Y yo no cambiaría mi vida de antes por la de ahora, ¿no? O sea, es un animal que yo creo que tendría que ser casi obligatorio también que cada finca tuviera abejas. Porque tú cuenta que un árbol da 5 veces más si están las abejas que si no está. Entonces, si hay abejas, va a dar 5 veces más y vas a tener que echar menos abonos y menos químicos. Entonces, sería casi obligado en cada finca que tuvieran abejas. Todo lo que he estudiado de la abeja te sorprende. Hasta la más mínima tontería. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Tú fíjate que nada más nacer lo primero que hacen es limpiar su celda. Como ese detalle, ¿no? Dice, sí, tendría que estar ahí. No, primero ya limpia tu sitio. Y lo dejas preparado para otro. Déjalo mejor que estaba. Donde tú has nacido, ¿no? Eso sería lo que teníamos que hacer nosotros también. Y es al revés. Bueno, tenemos que aprender muchas cosas. Nosotros estamos aprendiendo y divulgándolo, que eso está muy bien. Pero la sociedad es como es. Y para que cambie, lo veo un poco... Nos quedan unos cuantos años, bastantes años, ¿no? Es triste, a mí no me gusta tampoco hablar de cómo está todo, porque si ves cómo está todo desde un punto de vista de eso, dirías, me voy a ir a la montaña, no vengo más, ¿no? Entonces yo prefiero un poco ir a lo mío, ¿no? De ir haciendo mis investigaciones y intentar ayudar a la sociedad de la forma que yo puedo. Porque yo sé que toda esta gente corrupta y todo esto que nos maneja no lo vamos a cambiar nosotros así como así. Entonces yo pues intento lo que aprendo de esto, que si te puedo ayudar en algo, pues te ayudo. Y es lo que intento hacer, ¿no? Hoy en día. Porque sé que lo otro del sistema no me veo capaz de cambiarlo, ¿no? Pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Ayudarlas, ¿no? Me decía uno, ostras, qué putada ahora con la pelutina, que lo vais a tener putas y tal. Una putada para ella que entre en mi apiario. Porque voy a luchar a muerte contra ella, ¿no? Y a la vista está que los apicultores están haciendo cada invento que te quedas flipado. Y verás como algunos darán el clavo. ¿Eh? Cuestión de tiempo. Y algunos darán el clavo y le vamos a hacer daño a la pelutina. Y yo veo eso también, que los apicultores son bastante creativos, ¿no? Muchos, y son relajados también, ¿no? Yo siempre he hecho montaña, ¿vale? Y desde que tengo las abejas, a veces la gente me dice, ¿te vienes a escalar el domingo? Y me apetece más a lo mejor ir a ver las abejas, un domingo que tengo fiesta. O estoy por la tarde en mi casa, me voy a aburrir, no sabes qué hacer, voy a echar un vistazo al colmenar. En vez de irme al bar o llamar a alguien, yo me encuentro perfecto allí, ¿no? Es como... Y eso es lo que los apicultores notan. Yo cuando empecé con esto de las terapias me hice socio de la Asociación de Barcelona, que son 100 apicultores, y me metí en la junta y digo, voy a conocer a esta gente, porque esta gente seguro que son... Y me di cuenta que casi todos son súper simpáticos, tranquilos, muy pocos están gordos, tienen unas características que, bueno, hay estudios que lo demuestran, que tienen 10 veces menos cáncer, que no tienen una enfermedad autoinmune. Tiene unas características de que han recibido las picadas de las abejas
los productos que toman y en conjunto todo, ¿no? Lo que respiran allí, la frecuencia que les transmite. Es como una persona que hace yoga muchos años, tú verás que no es una persona acelerada, que hablas con él y lo notas, que es relajado. Sí que puede tener mal día. Los apicultores también le veo eso, que son más tranquilos, no van corriendo, tampoco puedes ponerte a trabajar corriendo en el colmenar, o sea, por eso te decía antes, un poco la relación de una cosa con la otra, que se pueden fundir incluso. Hay una persona en Francia que hace yoga con abejas, que te pone a hacer yoga adelante de las colmenas. Y te ponen miel en los chakras y te relajas y vienen las abejas y comen la miel. Yo te digo que lo próximo que voy a hacer va a ser algo de eso, de fusión, yoga con abejas. Que hay sonidos que no percibes pero que están. Sí, sí. Entonces eso te afecta. Yo siempre he pensado eso. Yo todos los apicultores que he conocido, digo, es que hay algo ahí dentro que mejora a las personas. Y no es que haya una cosa, es que hay un montón. Y eso es lo que yo veo, ¿no? Y claro, ahora hay que demostrarlo científicamente, ¿no? Que es mucha gente, no, pero si no hay un estudio por un médico que lo diga, que no sé qué, que este componente precisamente va a esto. Bueno, pero es que a veces hay cosas que no se pueden medir, ¿no? ¿Tú cómo puedes medir la felicidad de una persona? Tú no puedes tener un baremo. Pues este hombre con el cuestionario es el 5% de feliz. No, la felicidad cada persona es diferente y tú sabrás cómo eres. Pues las sensaciones que te dan las abejas y los productos es lo mismo. Habrá cosas que tú no puedas medir para demostrárselo a nadie, pero tú en tu interior ya lo ves. Porque yo lo que veo es eso, que aquí viene la gente y me lo dice, tío, es que me ha ido de coña, es que me encuentro bien, es que duermo perfecto, es que no ronco, es que me se ha desinflamado esto. Y eso científicamente no está demostrado, pero es tu palabra, que vale más a veces que un estudio científico. Por lo menos para mí. Sí, sí. Que ahora tengo que hacerlo porque a la hora de vender, por ejemplo, esto, siempre te lo van a pedir. Claro. Pero lo que no importa eso, importa tu sensación. Es igual que tu intuición. Hay un estudio que demuestra que tu intuición es lo mejor que puedes seguir. Mejor que cualquier... Tú tienes una intuición que crees que funciona, ves para allá. No hace falta que se haga ningún estudio más. Eso es lo que funciona. Hay estudios científicos que lo demuestran, que el 90% de las veces aciertas. Mientras que si buscamos por qué esto sí es así, a veces te lías y te pierdes en el estudio, ¿no? Entonces con esto yo creo eso, ¿no? Que es la sensación de tú vienes en una frecuencia y te vas en otra. Hay gente que viene, tengo muchos empresarios que vienen súper estresados, que un día precisamente estaba aquí la profe de yoga y vino un tío en moto, que vengo ya tarde, que no sé qué, que tengo media hora solo, me tengo que ir, que me están llamando, que no sé qué, que no sé qué, deja ahí la moto ahí, pum, puesto el casco, no sé qué, salí corriendo y se mete ahí corriendo, oh, pues es que tengo media hora, no sé qué. Y cuando sale ya el taxi, tranquilo, le sea, dice, bueno, luego lo cogeré. Y la profe me lo dijo, dice, ¿has visto cómo ha entrado y cómo ha salido? Dice, eso es lo que vale. Entonces, esas cosas, ¿cómo demuestras tú que ese tío ha salido más relajado?